tenemos al abogado, hablemos con el abogado de inmediato entonces, pues sí, a propósito de todo lo que estamos conversando de las élites, de cómo se les permite delinquir finalmente, ¿no? La impunidad en la que existen las élites empresariales, económicas en este país y políticas, por supuesto. Y ahora también vamos a hablar de las élites policiales, porque tenemos al abogado Juan Carlos Manríquez, al abogado defensor de Sergio Muñoz, ex director general de la PDI, quien hoy está en prisión preventiva, formalizado por el traspaso de información. Abogado, bienvenido. Muchas gracias por estar conectado con nosotros hoy a través del Zoom. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Muchas gracias una vez más a ustedes por la invitación. Siempre un agrado conversar con ustedes y aquí estamos. Muchas gracias, abogado. Qué bueno tenerlo y poder salir de varias dudas. Partamos por lo más como suavecito, digamos, de ya vamos a ir entrando en materia, pero justamente, ¿qué le pareció que hayan dejado a Sergio Muñoz en prisión preventiva? Si está de acuerdo con la gravedad, que los hechos son lo suficientemente graves para que él esté hoy con esa medida cautelar. Miren, era el escenario esperable. Nosotros nos preparamos para eso. Eh, lo cierto es que también tuvimos que rebatir varias cuestiones que en principio parecían periféricas, pero eran muy necesarias para encuadrar perfectamente el asunto. En esto no hay que tener dos lecturas. Evidentemente los hechos son de interés público, son de interés periodístico, son de interés para el funcionamiento en general del sistema democrático, para los valores de una prensa libre, investigativa, eso está fuera de toda duda. Y Ya. nadie puede estar en contra de aquello. En segundo lugar, creo que hay un interés legítimo de la sociedad toda de saber qué pasó y cómo. Independientemente de que las investigaciones son reservadas y sin violar el avance de las investigaciones, el hecho de que hoy día las audiencias sean públicas y que las personas puedan acceder a ellas directamente es muy valorable, porque uno puede ver lo que tiene realmente el Ministerio Público, lo que hacen las defensas y cómo fallan los jueces. En ese contexto, yo creo que evidentemente lo que hace la juez es tomar tres elementos. Primero, ordenar las cosas, dividirlas. Y dice, en realidad no son 6 y 6 hechos graves, son 10 y 2. Eso tiene una incidencia importante para el análisis posterior. A ver. ¿Por qué? Porque dice que son dos aquellos que están cubiertos por el artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos, que tiene una doble protección, Ya. y los otros 10 también son hechos ilícitos formalmente, pero tienen una entidad menor, porque son vulneración de secretos o anticipación de documentos publicables, que tienen penas de multa o suspensión del empleo. Eso tiene valor, tiene sentido para la valoración. El sistema penal es siempre valorativo, cuando se dicta una norma y cuando se aplica. Perfecto. Entonces, en ese contexto general de valoración, la juez dice, sumando y restando, si bien colaboró, pero yo creo que no es sustancial por ahora, creo que los hechos no son 6 y 6 sino que 10 y 2. Efectivamente había un interés público, existe una fundada sospecha o legítima aspiración de que esta investigación termine sin frustraciones, que nadie la intervenga, que nadie la obstruya. Entonces, saquemos a este señor un poco de circulación como una medida cautelar por ahora. No estamos diciendo que sea culpable, todos tenemos que recordar Sí, que claro. existe para estos efectos la presunción de inocencia. Entonces, en ese contexto, la resolución de la juez es razonable. Es razonable. ¿Por qué? Porque se refiere a un contexto país de hechos que nadie esperaría. Y allí viene un segundo nivel de análisis. Y les pido un poco de paciencia en 30 segundos porque a veces quizá puede ser un poco latero, pero se trata de esto. Es cierto, es natural pensar, decir, bueno, pues si este señor que llegó con tanta experiencia a este puesto, ya hablaremos de eso, cae en este esquema o en esta seducción de un tercero que le asevera determinados hechos y cándidamente cae en esa red y actúa como actúa y miren lo que pasó, ¿qué se puede esperar? Bueno, entonces la sociedad necesita también ese contexto para saber qué pasó. Por eso me tomé tanto tiempo en entregar lo que ahí hay. ¿Por qué? Porque la ley establece en ese caso que si una circunstancia ya está tomada para definir el delito o es de tal manera inherente que el él no se puede cometer, por ejemplo, ser funcionario público de la PDI, receptor de esta información, entonces no se puede considerar dos veces para volverle a dar en la cabeza, digamos. Eso se llama non bis in idem. ¿Ah? Ahí Daniel lo conoce muy bien, ustedes Ujú. lo hemos conversado más de alguna vez. Pero lo cierto es que en este caso, también, y yo lo debo conceder, el derecho penal es valorativo en su aplicación. Entonces, esa aspiración de la sociedad de decir, yo no quiero que esta investigación se frustre, quiero que avance rápido.
si Sergio Muñoz ha dicho que quiere poner el pecho al frente, ir de frente y aclarar esta cuestión, sería una contradicción entonces querer salir de donde está tan rápido, porque ese miedo, ese riesgo, ese peligro del peligro se incrementa y evidentemente la gente necesita esa claridad. Entonces, de ese punto de vista, en una sola palabra, era lo esperable, teníamos que debatirlo, pero la decisión de la jueza a esta altura, a mí al menos, me parece, no voy a decir justa y completamente adecuada, porque tengo disenso, pero es razonable. Perfecto. Hassan, A ver, abogado, concuerdo con usted que acá hay un interés público. Nosotros tenemos una audiencia indignada por este caso porque creo que el público de Chile ve cierta impunidad de personas poderosas. Que en el caso de un vendedor de CD, que es el caso más emblemático, ¿no? Lo condenan y termina muriéndose en ese trágico incendio en la cárcel, ¿no? Entonces hay una idea que Bien. hay dos justicias. Una justicia para los ricos, una justicia para los pobres. Y en este caso, el famoso dicho, el hilo se corta por el más delgado. ¿Usted cree que acá su cliente, el exdirector Muñoz, es el más delgado? Hay personas que tienen la real culpa de esa, que no están siendo atacados o criticados de la misma forma. ¿Por qué no está, por ejemplo, imputado Luis Hermosilla mismo en esto? Mire, la investigación está recién partiendo. Las investigaciones penales complejas son, por decirlo menos, profundas y sorprendentes. Debo decir hoy día que vi gratamente lo que dice el señor Monsalve en algún diario de circulación nacional cuando invita a la prudencia, porque es exactamente lo mismo que dijimos nosotros desde el primer día. Y tal como he dicho en otro lado, el idioma español utiliza palabras que son polisémicas dependiendo del contexto, tienen distintos sentidos. Prudencia puede ser interpretado con múltiples ¿ah? Derivadas. Calma, cuidado, distancia, mesura, ponderación. Esos cinco significados aquí están inmersos. Porque mire, si uno pensara desde fuera, ¿no es cierto? Partamos desde lo que cualquier ciudadano común. Hagamos abstracción de que yo no estoy en esta causa. Y miro de fuera y converso con ustedes que son gente inteligente y preparada. Y alguien dice, bueno, si este señor que tiene tanta experiencia política, a su vez que es un hombre desmesurado, que si bien es médico, pero tiene una mirada, digamos, no estoy hablando mal de los médicos, estoy diciendo que viene de una especialidad más bien preocupada de la salud del ser humano y aquí está preocupado de De la los salud del nervios de sistema, acero. de la salud del sistema, yo digo, bueno, cuando él llama a la prudencia es decir, a ver, cuidado, que no pase lo mismo que en Sokimich, Penta, que alguien se entusiasma y dice esto es paulado nomás y resulta que después el boomerang vuelve envenenado. Puede ser. Segundo, puede decir, esperemos también qué tanta profundidad tiene esta investigación y hasta dónde llega el daño, ¿no? O hasta dónde pudiera llegar. Y tercero, lo que a mí me interesa más es esto, mire, vuelvo a lo mismo. Legítimo interés periodístico hay de todas maneras y de investigación igual, independientemente de que hay que respetar el secreto y la legalidad vigente. Pero es presumible, yo no las conozco, porque probablemente el Ministerio Público la va a mantener separada de esta investigación bastante acotada. Ustedes vieron que nosotros pesamos un 0,02% de 777.000 páginas de transcripciones. Yo creo que sería una muy buena propaganda comercial para esa empresa de teléfono decir cuánta capacidad de almacenaje tienen esas máquinas. ¿No claro, es cierto? Si alguien quisiera. y no es chiste. Pero lo cierto es que uno pudiera decir, claro, lo más probable es que haya distintos tipos de comunicaciones con distintas personas, pero no todas necesariamente de interés criminalístico. Entonces pueden haber problemas personales, pueden haber vidas privadas, pueden haber hasta fichas médicas, y en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces ahí hay que llamar a la prudencia a los carabineros que están haciendo la investigación, no se entusiasme tanto con la vida privada de las demás personas. Con el análisis de la fiscalía, pongamos cada cosa en su lugar, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque como ustedes son expertos en esta área, el interés público de una persona pública sobre la vida pública de una persona pública, ahí no hay ninguna protección. Pero sobre la vida privada de una persona pública hay una atenuación en la medida que los hechos de la vida privada interesan para sus decisiones públicas, la prensa tiene todo el derecho a meterse. Pero si es un hecho 100% privado de la vida privada de una persona privada, por ejemplo, un pariente cercano de alguno de ustedes o cualquier otro que está en un tratamiento médico delicado, eso debiera quedar fuera, ¿no es verdad?, del interés criminalístico.
pero en el día a día podría no quedar fuera del interés periodístico. Es que Esa sería la quinta acepción de la prudencia. es interesante lo que usted plantea, abogado. A Sí. mí, yo he reflexionado mucho de este tema porque es lo que me compete por mi profesión. Pero hay muchas cosas privadas de la vida privada de personajes públicos que sí tienen un interés público. Te lo concedo, es así. Por Claro, en la medida ejemplo, que incide en las su vida pública. conversaciones que se han filtrado, hay conversaciones que son súper privadas, como nos vamos a juntar a comer. Tengo listo el Chardonnay Sour. Ese tipo de cosas, ¿no? Claro, uno podría decir, no importa porque es privado, pero sí demuestra una cercanía que a lo mejor era impropia entre Total. el jefe de una policía que tiene que investigar ciertos casos y un abogado que además estaba vinculado a otro poder del Estado, que en este caso era el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo justificamos esa cercanía que termina entonces con lo que es justamente este encantamiento del que usted ha hablado, ¿no es cierto? Porque termina la persona entregando datos. A mí me pareció que la forma en que actuaba el señor Hermosilla era muy periodística, cuando uno trata de encantar a sus fuentes, digamos, para que se transformen en fuentes. Entonces, ¿cómo justificamos eso? Que termina entonces entregando información privada que claramente podía ser esa información reservada, ¿no es cierto?, que podía afectar la investigación de causas de alta connotación, como el caso Enjoy o el caso Dominga. Mire, nuevamente es un tema muy interesante y profundo. Justificado no es, Alejandro. Justificado no es. Ya. Entendible quizá. Comprensible probablemente si tenemos paciencia. Y me voy a explicar por qué. Porque así como dijo Muñoz y asumió del inicio, yo me equivoqué al nivel que ha sido la decisión más terrible de mi vida. Renuncié cuando nadie me lo pidió. Tuve 36 años de carrera espectacular, siendo el único oficial de calle. Perdonen esta expresión coloquial. Es el primer, comillas, rati de calle, cierro comillas, que llega a la primera dignidad de la policía. Entonces ahí hay formas y maneras también de desarrollar una carrera que en su minuto son distintas a los que trabajan 100% en temas administrativos o protocolares, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que él reconoce que efectivamente en la forma fue completamente ilegal e impropia. Y así lo dijo, que va a asumir las consecuencias, porque se equivocó, que él tomó esa decisión y la tomó en un contexto de completa incomprensión y bajo completo error. ¿Por qué? Porque y él lo explica, cuando conoce al colega Hermosillo, cómo lo conoce más tarde, cómo se le acerca, cómo se avanzan estas relaciones. Miren, si hacemos una comparación un poco odiosa, todos escuchamos los audios de esa reunión grabada en otro contexto en la cuestión de Factop, ¿no es cierto? Y el FACO. Claro, ¿no? el Bueno, de señora Leonarda, Villalobos. cuando hablan de la sí. delincuencia y terminan Bueno, admitiendo sobornos. ahí había unos términos bastante coloquiales que normalmente uno usa con los amigos más cercanos en el bar, tipo 3 de la mañana, Claro. si es que, ¿verdad? Pero en esta otra comunicación, en los 510 contactos que hay entre Muñoz y Hermosilla, solo 12 fueron de interés criminalístico. Y sepan ustedes que no hay un solo garabato, ni siquiera el chilenismo más popular. Es un trato muy delicado, un trato muy casi de admiración y respeto, ¿no? Un trato Sí. superlativo, diría yo en algún caso. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que en ese asunto, este señor dice, bueno, se me acerca alguien que dice que es el abogado personal del presidente, a quien, entre paréntesis, ya les contaré, ya pueden hablar de eso, podemos hablar de ese punto, cómo conoce el presidente Piñera y cómo se produce su nombramiento, dejémoslo al Ah, lado, me para gusta hablar más eso, tarde. contémoslo por favor. Dejémoslo al Lo voy a lado. dejar ahí con un Dejémoslo, asterisco. dejémoslo para hablar en unos minutos. Eh, entonces dice, bueno, se me acerca este señor, que yo vi como un señor que era muy conocido, muy influyente, con muchas redes, que estaba atendiendo más aún a mi ex jefe, ¿no es cierto?, al señor Espinosa, que era al mismo tiempo abogado del Ministerio del Interior, que era muy cercano al señor ministro, que era primo del presidente, y que me dice que para mi gestión cualquier cosa en que yo pueda, digamos, necesitarlo o pedirle consejo, ahí él estaba, ¿no es verdad?
E incluso por eso él dice, yo pretendí incluso contratarlo como asesor de la institución. Y cuando lo ofrezco, él me dice, feliz, yo feliz podría ser abogado, ¿no es cierto? Asesor de la institución. Y se produce esa relación donde él dice, bueno, yo digo y entiendo que, por ejemplo, cuando me comunico con él y le entrego la información de Dominga, la información del Decreto Supremo 77, ¿es por qué? Porque estaba envuelto en ese minuto en un cuestionamiento, más que Sebastián Piñera, la autoridad presidencial, la presidencia de la República. Yo no estaba pagando un favor por haberme nombrado. Ya tocaremos ese punto. ¿Por qué? Porque Hermosilla me dijo, yo estoy a cargo de las causas del presidente. Y como le estaba atendiendo a mi ex jefe, si a ellos le iba bien, a mí me iba bien porque yo recibí la PDI, no a mí, digamos, como persona, sino como institución, en una tormenta comunicacional institucional terrible. Venía con el exdirector cuestionado, que luego fue formalizado y quedó detenido a los pocos días que el señor Espinosa se había hecho de la PDI y luego ya, digamos, estaba allí en la conducción. Y ese día se terminan los contactos con Hermosilla, nunca más, ¿no es cierto? Segundo, porque en definitiva yo recibí con ese terrible caso de la señorita Vivanco, de otra funcionaria, entonces tenía que gestionar esta crisis institucional para sacar adelante un plan institucional. De la misma manera después, ¿no es cierto? Él dice, mira, necesitamos solucionar esta inversión, hay 1.000 millones de pesos de viáticos que nos han pagado, necesitamos arrendar una casa para el cibercrimen, necesitamos una casa institucional en estos leasing que se están haciendo, si es que eventualmente, ¿no es cierto?, el señor presidente conociera esto para poder sacar adelante la gestión, usted vea qué hace. Y luego Hermosilla le dice, mira, dimos el primer paso, te fue bien, pero miren lo que pasó, no resultó ninguna de esas cosas. La única que resultó fue el arriendo de una casa por 200 millones de pesos anuales para que funcione la Brigada de Delitos Cibernéticos, que se gestó, se definió y se inauguró por el presidente Boric hace poco. O sea, lo que me dice mi cliente, en el fondo, cuando yo refiero a que cayó en este encantamiento del asunto, es que él estaba completamente convencido que estaba hablando con una persona que gestionaba directamente con el presidente de la República por esa motivación y finalidad. El tema es que leemos el lunes en el Mercurio, por ejemplo, y en otras fuentes, que los colegas que estaban a cargo de esa defensa, Julián López por un lado, Samuel Donoso por otro, lo niegan rotundamente. Perdón, Juan Domingo Costa, no Samuel Donoso, Claro. me equivoqué. Lo niega rotundamente. Y dice que eso nunca fue necesario, que esa información nunca llegó a oídos del presidente, que era en el fondo una simulación. Y es más, en Bio Bio, Acosta es tremendamente intenso. Y yo diría que hasta con un bisturí abriendo a canal ahí, Hermosilla, diciendo, mire, ¿sabe qué? Esto, yo estoy cansado, dice, que me conecten aquí con esta cuestión. La verdad es que este señor simulaba tener más poder e influencia del que tenía, y la verdad es que siempre hizo eso, y era completamente innecesario, y poco menos que prácticamente me entorpeció mi labor, ¿cierto? Y si eso es así, que no se malentienda, yo no estoy diciendo en este caso de que Muñoz es una víctima inocente, abusada Ah, de no. Hermosilla. Lo que yo estoy diciendo es lo mismo que él dijo. Yo tomé una decisión completamente indebida, imprudente, formalmente ilícita, y voy a asumir las consecuencias, porque esa es mi instrucción, ir de frente, reconocer los hechos, y si me corresponde una responsabilidad legal, la voy a asumir. Claro, porque, a ver, hay como dos miradas ahí. Pareciera que usted, porque el abogado también del señor Muñoz, ¿verdad?, estuviera diciendo que él era muy inocente, terminó creyendo al señor Hermosilla, o que el señor Hermosilla, efectivamente, al trabajar para el Ministerio del Interior, en ese tiempo, ¿verdad?, que estaba el señor Chadwick, que es primo del señor Piñera, en el fondo sí era un poco, a lo mejor no era directamente el abogado, pero sí una especie de asesor, ¿no es cierto? Y ya estamos entendiendo que él estaba vinculado, ¿no es cierto?, a decisiones incluso que se tomaban desde el Ejecutivo en ese tiempo, ¿no? Pero más Entonces, que eso, más que eso, a ver, era abogado, abogado del Ministerio del Interior, claro, tenía claro. contrato vigente con el Ministerio del Interior. Claro, Entonces, y ese recibió más de 200 contexto millones de pesos su estudio, entiendo, por eso, ¿no? ese contexto, que no se malentienda tampoco, en esto no se puede hablar mal de nadie, hay que ser bastante claro. Si cuando alguien está en un problema, uno no puede, como niña, convertirse en un leñador extremo. Pero el asunto es este. Imaginémonos cualquiera de nosotros. En un minuto
en que usted no está preparado, pero quiere ser el director general de una institución. Sabe que tiene 4 o 5 competidores más, dentro de ellos su primo, ¿no es cierto? El señor Llanes. Muy calificados también. Entonces uno empieza a preparar y a pensar binariamente. Ya, pasado mañana tengo que estar fuera de aquí, tengo 2 días para irme y tengo que pensar a hacer otra cosa, ¿no es cierto? La mitad de su cabeza está en eso. La otra, aspirando a lo mejor a que lo nombren director general de la PDI pensando en un plan de gestión. Ahora vamos a hablar de eso si quieren, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso ocurre y repentinamente a usted le dicen, después de un contacto que podemos ahora reconstruir, sabe que usted es el director de la PDI, entonces tiene 48 horas para armar todo esto y subir 3 días después del decreto, digamos, asumir la conducción, armar suelto mando, el equipo. No estoy hablando de lo que la gente conoce habitualmente como el mareo de altura, ¿no es cierto? Si usted sube en un avión, y bueno, hemos tenido ejemplos complejos estos días, a la altura se pierde la presurización, uno pierde la conciencia, no estoy tanto hablando de eso. Claro. Lo que estoy diciendo es que en esa vorágine en la que cualquiera de nosotros se pudiera haber envuelto, es muy fácil cometer errores de tan grueso calibre como este. A este caballero le han costado su carrera, su libertad, hoy día está preso, formalizado, por un hecho que un tribunal estimó era ilícito. Sí, eso, porque usted habla de error, pero bueno, Daniel. Sí, colega, me parece que, voy a decirlo, usted es extraordinariamente inteligente, tengo que decirlo. Muy buen abogado, cómo razona, Ojalá mi mamá le realmente... encuentre la razón, don Daniel. No, su mamá, dígale que yo a su mamá que le encuentro razón, porque realmente razona muy bien, hace el link excelente, me parece muy buen abogado. Pero entonces yo le voy a preguntar, bueno, todos estos errores formales, todo este encantamiento, esto que no estaba preparado para hacer, este no mareo de altura, pero un poquito cómo opero, me apoyo en Hermosilla, que me ofrece su apoyo, y más encima Hermosilla trabaja con Chadwick, de hecho después ya estaban en el mismo estudio, o sea, era ya... Bueno, ¿hay delito o no hay delito? Yo quiero que usted me diga. Claramente. Claro, porque... Esa es la pregunta. ¿Dónde ve usted el delito o no ve ningún delito? Ya en el artículo 31 de la ley de activos o en la violación de secreto. ¿Usted considera por qué no hay delito en estas dos situaciones? Sí. Mira, Daniel, mire usted, formalmente hoy día yo debo coincidir con el tribunal y estoy evaluando seriamente, porque tengo hasta el lunes, si ejerzo un recurso o no, estoy esperando una última antecedente. Pero el tribunal, al fin y al cabo, como les dije, dictó una resolución que yo estimo razonable y con la que tengo disensos parciales. Pero al nivel de lo que es una investigación penal de hoy día, y usted lo sabe bien, esto es como subir una escalera, ¿no es cierto? Sí. Siempre le dice a uno el peldaño, el primer estadio. A estas alturas hay un interés razonable, legítimo por saberlo, hay hechos que impresionan como si fueran formalmente ilícitos, encuadran en 2 conductas que usted ha leído, el 246 y el 31 de la ley de lavado, y todo indica que indiciariamente parecería que, sumados los otros elementos, ¿no es cierto?, si son materialmente injustos, esto sí causaron daño a la causa pública, una causa penal, y si hay que dolo en eso, entonces completamos el pool, entonces sería delito. Le respondo directamente, hoy día, formalmente, en esa adecuación formal, primaria, debo coincidir que los hechos sí tienen una apariencia más cercana a el delito menor del 246, que es la revelación de secretos básicas, sin daño a la causa pública y sin, ¿cómo se llama?, afectar la causa, porque así quedó claro, los 5 fiscales que declararon no detectaron daño a sus causas, entre paréntesis, Dominga está sobreseída por el fiscal Armendari, definitivamente. Perdón, decreto 77, lo que es Dominga está en espera de una petición de fondo de la defensa del expresidente que no quiere que se sobresea por muerte, sino que por fondo, ¿no es verdad? Las otras están en marcha, o en otra hay acusación presentada, y si apareciera un nuevo elemento, la Fiscalía cuenta con una herramienta nueva que se llama prueba nueva, prueba sobre prueba, para ofrecerla más tarde, entonces tampoco va a tener daño. De tal manera que eso el tribunal lo entendió, por eso la reordenó. Ya no eran 6 y 6, sino que 10 y 2. Donde sí, evidentemente, hay una mayor complejidad, en que podría no haber necesariamente daño a la investigación ni nada, pero el solo hecho de darla a conocer es la del artículo 33, ¿no es cierto?, en el caso de Espinosa, del exdirector, que estaba sujeta a la ley de lavado y se había comunicado y el fiscal Campos lo había advertido. Yo diría que esa es la situación más indiciaria, ahí hay un semáforo de naranja a rojo, te lo tengo que decir clarísimo, pero en la otra hay ahí un tecnicismo que a veces a la gente no le gusta, porque dice, bueno, estos abogados son capaces de decir cualquier cosa, pero no es así. Mire,
Cuando le pido autorización a la juez para ir al estrado y caminar y mostrarle el documento que mis colegas fiscales decían era un mapa conceptual elaborado por Muñoz para alertar sobre la causa Torre-Alba, eso es como cuando cualquiera de nosotros anota una idea, ¿no es cierto? Y hace un mapa. Bueno, ¿qué es lo que cubre el artículo 31? Lo que usted conoce bien, la tipicidad estricta. Dice papeles, documentos, oficios, antecedentes de una investigación o el hecho de que se esté realizando. Y en ese papel no hay ninguna de esas 5 cosas. O sea, esa conducta es atípica. Por tanto, tendría que ir a dar, como un tipo residual o de captura, al delito base. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 11 tipos penales básicos que se consideran uno solo, de acuerdo al 351, aunque sean reiterados, pero uno solo. Sube usted de 18 meses a 3 años, menos 2 atenuantes, baja 61 días. O sea, es una pena de una, digamos, de un delito menor. ¿Eso amerita prisión preventiva? No. ¿Pero qué amerita prisión preventiva, como dice el tribunal? Esta consideración pública. Usted podría decir que es un elemento extralegal. Sí, es sociológico, ¿cierto? Desde lo que se espera del rol, de la conducta, la expectativa de conducta de cada persona. Es un reproche social. Sí, los delitos no son para hacer reproche social. No vamos a hacer cátedras de moral ni de ética en los tribunales. Vamos a ver si la conducta es delito o no. Pero vuelvo al inicio. El derecho penal es valorativo, los jueces tienen el derecho a hacer esa valoración. Y hoy día la justicia de señales, la justicia de semáforo, a veces tiene un riesgo, ¿eh? Se convierte en una justicia de microondas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque se ve tibia por fuera, pero es fría por dentro. Entonces, si uno no entra al fondo del asunto, se queda con un plato prehecho, pero frío al medio. Y ahí hay que tener Congelado, cuidado. congelado en la. ¿Qué Ya, tipo más oiga, inteligente este abogado realmente? Oiga, abogado, ya. Ok, usted está haciendo su Pero- trabajo. No, que yo nos lo pa- admiro. tengo nombre. Yo lo No, estoy él diciendo. es el abogado defensor. Yo lo estoy diciendo del porque señor lo Muñoz admiro. y me parece Yo lo muy encuentro bien. grande. En términos jurídicos me parece muy bien. Sí. Pero sí hay una frase a la que yo no puedo dejar de enfrentarlo, abogado, que usted dio en CNN cuando estaba con Mónica Rincón, que tiene que ver con que usted nos ha tratado de explicar, de hecho, más o menos en qué situación se encontró el señor Muñoz y por qué cae en esta red del señor Hermosilla. Entonces una pregunta, y que esto lo habría hecho por la patria. Eso dijo usted. Quiero que me explique eso, porque de verdad que si pensamos en la patria, todo este caso lo que hace es minar la fe pública en las instituciones. Ese es un tema, Alejandra, interesantísimo y se lo agradezco, pero y yo feliz con ustedes a donde quieran. Pero ¿sabe qué? Eso da para un seminario de tesis doctoral. Y lo voy a explicar por qué. Ya, a ver, Brevemente. dele. Brevemente, mire, brevemente. Lo que ocurre es que la motivación y la finalidad en cada acto que pudiera llegar a ser delito es muy relevante. Siempre es necesario saber por qué alguien hace algo y para qué lo hace cuando está descrito en la ley y se le asocia una pena. Usted puede cometer un delito por motivos nobles. Por ejemplo, defender a su hijo o hija cuando lo quieren atacar en la calle. Se llama legítima Perfecto, defensa. claro. Y en el terrorismo hay personas que matan a miles, ¿no es cierto?, con un dolo de consecuencia necesaria, por ejemplo, como en las Torres Gemelas, que están convencidos que lo que hacen es correcto. Se llama delincuente por convicción. Y asumen todas las consecuencias, incluso su propia vida. En ese caso se actúa formal y materialmente de manera injusta, pero convencido que es necesario hacer todo aquello, incluso sacrificarse uno mismo. Entonces, la motivación y los fines son tan individuales como la mente humana y tan profundas y a veces inescrutables. Por eso uno puede decir que esa cuestión que la gente conoce como dolo, la malicia, si en este caso era malicia o dolo, joder al sistema, de tratar de que reventaran las investigaciones, que no avanzaran, eso no ocurrió porque se cumplieron todas. Todas están en un estado avanzado y nadie sufrió perjuicio. ¿Sí, dónde está el problema aquí? El problema está en que el señor Muñoz rompió el deber formal de reserva. Fue en eso un actor de una desobediencia, de un deber de omisión. Actuó cuando no debía y lo hizo por una razón que él creía era apropiada, que era ayudar a la presidencia de la República para que saliera de sus problemas, ayudar por otro lado, ¿no es cierto?, a la gestión de la PDI, a que solucionara su problema con su jefe, porque así la PDI podía andar mejor. Entonces actuó, por decirlo así, con una convicción que no es maliciosa, pero formal y sustantivamente errónea, porque el procedimiento fue inadecuado, la persona receptora de la información no tenía derecho a recibirla,
y él sabía que no tenía que entregarla y aún así actuó, pero no por dolo o malicia, sino que definitivamente motivado por esta comprensión errónea, sin asesoría, de que esa otra persona lo iba a poder ayudar. Hassan, ok. Es bien interesante, porque Sí. en realidad yo A creo ver, que terminó sí. haciendo... A ver, a ver. ¿Y usted cree que todos Hay que- actuaron igual? Hay que simplificar las cosas. Nuestra audiencia, en La Voz de los que Sobran, ha estado siguiendo atentamente este caso. En el canal de Poder Judicial que nosotros pusimos acá, en el canal de La Voz de los que Sobran, usted, abogado, salió dando a la defensa y hay sin duda ciertas frases para el bronce, ¿no? El encantamiento del señor Hermosilla, esto de defensa de la patria, y nosotros pusimos así como Gabriel García Manríquez, que acá hay una creatividad en la descripción de Caballero. Yo entiendo la estrategia de defensa, creo, que al final lo que usted está diciendo es que, ya, el señor Muñoz no es víctima del señor Hermosilla, que Por él instrumento. asume la responsabilidad por sus actos que son posiblemente delitos, pero Formalmente definitivamente, delito, dice. pero definitivamente antiéticos, un error. Entonces hay un punto donde asume el error, pero después uno dice, bueno, pero este error, que puede ser delito, es un delito menor porque las consecuencias no han sido tal, ¿ya? Lo que preocupa, yo creo que desde la opinión pública, desde nuestra audiencia sobre todo, es que acá hay una impunidad. Y yo estoy dispuesto a aceptar incluso que están tratando de exagerar los delitos de Muñoz para personalizar la culpa en él. Pero yo quiero insistir en eso, que acá definitivamente la persecución penal en Chile es bajo cuestionamiento público en general. Y cuando hay filtraciones de ese tipo, preocupa que hay gente poderosa que están escapando. Y usted dice, bueno, Hermosilla no ha sido formalizado, ¿ya? Que hay Vamos a otros ir abogados vamos a poderosos ir y a- hay que llamar la prudencia, pero como hace Monsalve. Pero la prudencia en caso de una institución como la Fiscalía, que es bajo mucho cuestionamiento, es cosa de abrir los periódicos y darse cuenta que la tercera filtra toda la información, publica las filtraciones que hace la Fiscalía, ¿cierto? Directamente. La Fiscalía está filtrando todo el tiempo. Hay un Todo el problema tiempo. y con una clara intencionalidad de dañar a ciertas personas, a blindar a otros. ¿Por qué si usted es abogado también de Karina Oliva, también de Marco Enrique Sominami, que ahora parece que es su caso? Eso ya terminó el caso, parece. ¿Cierto? Entonces hay un cuestionamiento donde la Fiscalía hace cosas bien cuestionables. La persecución penal es bien cuestionable en Chile. ¿Por qué en este caso podemos estar como llamando la prudencia y en vez de preocuparse por las otras personas en este caso, que parece que están ignorando para poner el enfoque en el señor Muñoz? Buen punto. Ocupémonos de los tres. Mire, primero, impunidad no hay todavía acá. Fíjese por qué. Porque el caso está recién partiendo y imagínese lo que le ha costado a Sergio Muñoz. O sea, mire dónde está, que la condición en la que está. Y todavía falta y probablemente aquí se va a dictar una sentencia, ya sea ante un tribunal o ya sea, digamos, en definitiva, en un procedimiento abreviado, porque no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero podría incluso él asumir anticipadamente eso y ante un juez fijarse una pena en un procedimiento concentrado. Podría ser, pero eso falta todavía. Entonces, mire, ¿por qué Hermosilla no está imputado en esta causa de la filtración del señor Muñoz? Es otra vez un tecnicismo. Los delitos son como cuando nosotros, cuando niños, no sé si usted recuerda, esas casitas de colores que tiene una estrella, una cosa redonda, un círculo, un Sí, triángulo que hay que introducir. Bueno, usted no puede introducir el círculo en el triángulo, ¿verdad? Porque no va a caer. Cuando uno arma un delito es exactamente lo mismo. Tienen que calzar todas las piezas, no puede sobrar una ni faltar otra. Nosotros tenemos ese chilenismo que decimos que para lo basado es mejor que zozobre a que fafar. Pero los delitos no pasa eso. Si a usted le falta o le sobra, no se arma el delito. ¿Cuál es el problema? Que la ley define que el delito de infidelidad en la custodia de documentos o vulneración de secretos lo comete un funcionario Sí. público. Ya. Y el señor Hermosilla no es funcionario público. Y la Fiscalía dijo al inicio, Hermosilla no es funcionario público. Entonces no podía ser imputado por eso. Aunque trabajara para el Ministerio del Interior cuando cometió los ilícitos. Sí, la opinión mayoritaria sostiene que no, Sí, que las sí, señoras, no es las funcionario. personas que están honorarios no son funcionarios y esos contratos dicen expresamente, no tendrá la calidad de funcionario público. Sí. Lo dices. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entonces usted se pone en esa posición. ¿Es un partícipe necesario el señor Muñoz de la conducta inducida, querida, buscada por el señor Hermosilla? ¿O es una conducta conjunta? ¿O es víctima del señor Hermosilla? ¿O es un instrumento del señor Hermosilla?
Para eso todavía falta. Tenemos esas tres preguntas importantes que resolver. ¿Es un partícipe necesario? ¿Es una víctima? ¿O es un instrumento? Falta todavía información para eso. Entonces, cuando usted me dice, bueno, tenemos el derecho a saber si esto va a llegar al... Es muy probable. Incluso es más, la Fiscalía tiene todo el derecho de iniciar una investigación, que si encuentra otros hechos que ellos creen que pueden revestir otro carácter de ilícito, iniciar otra investigación por separado. Y yo tiendo a pensar que probablemente lo va a hacer. ¿Ah? Lo va a hacer. Ahora, ¿por qué llamo a la prudencia en este caso? Lo esclarezco y le agradezco ahí la pregunta. Yo no estoy pensando en la prudencia en particular de quienes ya están sujetos al escrutinio de la justicia, ¿no? Sino que estoy pensando en esas otras personas, comillas, terceros inocentes, que pueden recibir esquirlas de conversaciones que no son ilícitas, que no tienen interés criminalístico, pero que puedan estar en esos chats. ¿Sí? Y personas incluso de relevancia pública. Mire, pensemos hoy día en una cosa increíble como esta. ¿Vieron, como dice acá, lo que dicen los diarios respecto de los teléfonos de Yaitul? ¿Se imaginan ustedes que el teléfono de Yaitul fue incautado por la PDI? El teléfono de Yaitul tiene mucho más conversaciones de las que han salido en ese juicio, con personas hoy día de mucha relevancia pública, incluso con las interjecciones y chilenismos de las autoridades que en ese minuto recibieron la notificación de que el señor Yaitul había sido detenido y que le habían incautado su teléfono. Incluso lo que dice el mismo señor Yaitul cuando le quitan el teléfono y el oficial policial que le quita el teléfono deja constancia de comillas, perdónenme ustedes, con esto va a quedar la... La Cierro cagada. comillas. Dígalo nomás. Entonces, si se trata de interés criminalístico y de interés, probablemente se va por ese lado y no por otro, ¿no es verdad? Entonces, ahí yo creo que a esa prudencia me refiero, ¿no? A la vida privada de lo que algunos denominan daños colaterales. Ahora, el señor Hermosilla, que igual yo me pregunto, o sea, todos nos preguntamos dónde está, dónde aparece. ¿Cómo se conocieron? Usted dijo que nos iba a contar en un momento cómo se conoció Sergio Muñoz con el presidente Piñera, ¿no? Sí, ¿Fue a través del señor Hermosilla? sí, hay un suceso ahí bien interesante. Resulta que el señor Muñoz ya formaba parte del alto mando de la Policía de Investigaciones, era el subdirector de inteligencia, como le decía, un policial, oficial profesional operativo, destacado, brillante, un hombre de calle toda la vida, con una trayectoria en todo el país. Llega a la subdirección de inteligencia operativo y tuvo que ir muchas veces en reemplazo de su jefe u otro a estas mesas de seguridad, coordinación, a la moneda, a los ministerios, en representación de la institución. Bueno, cuando se sabe que el señor Espinosa obviamente está terminando su mandato y comienzan aquellos ruidos de que podía tener problemas con sus causas o temas personales, recuerden que el señor Espinosa era una persona muy apreciada también en ese minuto en el gobierno porque a propósito del estallido y todo y otros cuestionamientos a las policías, él defendió férreamente, ¿se acuerdan, no? A sus policías como lo han hecho otras también en su minuto. Entonces eso también le granjeó mucha simpatía. Pues bien, resulta que en ese minuto invitan a la Casa Institucional a una reunión de camaradería a los oficiales superiores, a la que llega allí, ¿no es cierto?, el señor Muñoz, y en la que estaba el señor Espinosa, estaban los oficiales y estaba también el abogado, ¿no? Al que él había visto de antes, también cercano y también asesorando al señor Espinosa, después resulta, digamos, que asume como su abogado. Entonces allí se conocen y le dice, mira, yo soy, qué bueno, un gusto, etcétera. Él tenía la impresión aquella, se comparten el teléfono y desde allí entonces recibe el mensaje, estamos en contacto. ¿No es cierto? Y dice, desde aquí estamos en contacto, que es el primero que inicia esas 510 contactos. Pues bien, resulta que cuando se sabe que el señor Espinosa se tiene que ir y se arma la lista, que técnicamente se reduce a 5, normalmente, las personas que pueden llegar a ser nombrados directores generales. Dentro de ellos también estaba su primo, señor Yáñez, primo hermano de Sergio Muñoz Yáñez. Y otras personas con una trayectoria muy brillante. Espérame, a ver, que ahí Eso nos no perdimos. entendí. Ricardo Yáñez es primo hermano Y claro, sí. No, Ricardo Yáñez, usted se No, refiere a que era no, el de no, no, es Carabineros. otro Yáñez. No, ¿quién es el otro ¿Quién Yáñez? estamos Claro. hablando? Sí, el otro señor Yáñez que estaba en la lista de posibles asumir la Policía de Investigaciones es el primo hermano de Sergio Ya, Muñoz Yáñez. perfecto, Sí, perfecto. efectivamente. Pero no tiene nada que ver con el de Carabineros, para que quede súper No, claro. no, no, Ya, no, ok. nada que ver, nada que ver. Hay mucho Yáñez dando vuelta. Claro, nada que Es ver. un apellido Entonces, común, es cierto. Sí. sí, está bien. Entonces resulta que en ese minuto, entonces dice, bueno, yo tengo que pensar como le decían antes binariamente.
en 72 horas puedo estar fuera y tengo que hacer otra cosa, o bien ahora tengo que dedicarme a preparar eventualmente un plan institucional, si es que asumo. Y esto es bien importante, miren, en esos 510 contactos no hay ninguna comunicación en que Muñoz le dice, oiga, señor Espinosa, ¿por qué no habla con Chadwick? ¿Por qué no habla con Hermosilla? ¿Por qué no me eligen a mí? Ah, yo estoy a disposición. Tampoco hay una oferta de nadie que le dice, mira Muñoz, ven para acá, nosotros te vamos a hacer la carrera, pero entonces tú tienes que comportarte, como dijo alguien ahí, con esta lealtad perruna, ¿no? Ya dejaremos ese tema para tratarlo al final. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él sigue esa dinámica y un día lo llaman, le dice, porque por regla, el presidente tiene que llamar a todos los que son candidateables a dirigir esta institución, si es un nombramiento directo de él, no pasa por ninguna otra autoridad, no pasa por la Suprema ni por el Congreso, como por la Ujú. otra. Entonces le dice, señor, tiene que ir a la moneda, ¿ah? Lo va a estar esperando el subsecretario, Gallines él. Y él dice, bueno, será un tema del trabajo, va. Llega, lo reciben y lo hacen pasar. Y se encuentra con el presidente Piñera en su oficina. Y dice, esto para mí fue muy impactante, porque yo, el presidente me dice, buenas tardes, presidente, si pase, por favor, sí, claro. Y Piñera en su estilo, trabajando, ¿no es cierto? Su estilo de trabajo, con sus carpetas, con la manga medio arriba, ¿no es cierto? Trabajando. Y dice, bueno, ¿cómo está, prefecto? Bien. ¿Cómo está el tema del narcotráfico? Miren, me empieza a preguntar, ¿no? ¿Y qué pasa con el crimen organizado? ¿Y cómo está esto? Entonces, el presidente dice, se movía para allá y para acá, y yo nervioso porque no sabía qué me iba a preguntar, si en realidad me estaba, digamos, midiendo, en qué estaba yo, el presidente muy activo para allá y para acá, y de repente me dice, bueno, ¿fue gol o no fue gol? Y dice, ¿cómo, perdón? ¿Cómo? ¿Fue gol o no fue gol? El que está jugando a la Católica, ¿a usted le gusta el fútbol o no? Me dice, mire, yo la verdad es que no sé porque estaba trabajando, no tengo idea qué es lo que estará pasando. Bueno, pero es que hay que estar al día de todo, entonces, bueno, cambiaban de esto, lo otro, y que allá lo movía de tema, y le dice, ya, ver, listo, muchas gracias, hasta luego. Lo deja en la puerta. Y Piñera le dice, yo a usted lo conozco. Bueno, presidente, yo creo que sí, porque, ¿por qué lo conozco? No sé, yo creo porque he venido varias veces aquí a las mesas y usted ha estado ofreciendo las mesas y yo vengo en representación de la autoridad de mi institución. Ah, bueno, ya, debe ser, muchas gracias, hasta luego, listo. La única vez que lo vio. La única vez que Resulta se que juntó Muñoz con Piñera fue en esa ocasión. en esa ocasión, y con nadie más, resulta que días después, entrevistado a todos los demás, lo llaman de nuevo y le dicen tiene que ir a la moneda de nuevo. Como ya, listo, vamos a la moneda de nuevo. Llega ya, no lo recibe esa vez Piñera y le dice, le quiero decir que el presidente lo ha designado a usted, es el próximo director de la PDI, prepárese, tiene 72 horas para asumir. Listo. Ese fue el verdadero contacto. Y resulta que después viene el otro mensaje que le dice, felicitaciones Sergio, misión lograda, un abrazo. ¿No es cierto? ¿Cómo interpreta eso hoy día Muñoz? Mucha gente, ¿cierto? Si se hizo algo o no se hizo, si es un acto de mera ostentación o no, si realmente se habló con alguien o si realmente nuevamente era una mera ostentación, como pasó con los otros tres. Nos dieron el primer visto bueno y no resultó ninguno. Por eso les digo que la investigación tiene harto por delante. Ahora, yo creo que acá a lo que tenemos que llegar es que estas informaciones entregadas por el señor Muñoz le ayudaron o no en sus causas al expresidente Piñera, ¿no? Sí. En Dominga, en Enjoy. Sí. Bueno, Juan Domingo ¿Por qué Acosta podría dice que haber no sido sirvieron para eso? nada. Incluso en el caso Sí, Espinosa, donde él también recibe información que le traspasa a Hermosilla directamente, que era abogado ahí sí, del caso, digamos. ¿En qué va y eso? quedémonos un segundito en eso, mire. Juan Domingo Acosta, que fue el abogado del señor Piñera en las causas, ¿cierto? Dominga y eso, dice que la información que le llega a Hermosilla era completamente inservible, no servía de nada porque ya la tenían, nunca se declaró secreto y las actas de entrega que ahí no se estaba advirtiendo ni de una incautación, ni una intrusiva, ni nada, era que unos abogados en Valparaíso iban a entregar unos libros de actas de unas sociedades. Entonces Acosta dice eso era innecesario porque ya lo habíamos pactado, ya se habían entregado, entonces ¿qué podía hacer Hermosilla en eso? Él dice eso nunca llegó a oídos del presidente. Bueno, Dice, yo estoy reiterando lo que dicen ahí claro, en ellos Fuente van a Abierta, tratar de defenderlo, esa evidentemente. persona. Esa persona. En los otros casos, lo que se entregan son oficios conductores y mensajes. Entonces, de allí que puede ser un poco latero, yo lo comprendo. La disquisición técnica más fina de si eso es un documento o no de una investigación, si cabe o no,
en el delito del artículo 33 o va a ir a dar al tipo base del 246, pero eso lo veremos más adelante, ¿no es cierto? Lo que yo quiero señalar en eso y remarcar es que la única convicción que tuvo Sergio Muñoz en esto fue esa, y él reconoce que en el fondo, por lo que él estimó en ese minuto, era lo que debía hacer, sacar adelante la PDI, sacar adelante su plan de gestión, que le fuera bien, y si el gobierno le iba mejor, lo voy a apoyar institucionalmente, no pensando en prebendas para él. De hecho, abrió todas sus cuentas, ¿eh? Entregó sus cuentas corrientes, Abrió su cuenta, entregamos eso es el importante gobierno. porque no se ha dicho. No, todo, desde el primer día. Abrió sus cuentas corrientes, entregamos Porque todo. todos nos preguntamos razonablemente si recibió pagos por esta información. Unos Porque si no, charrascos ¿qué recibió. ganaba? Eso es lo que a uno le cuesta entender. No, los churrascos los puso él, po. Si los churrascos, Sí, pues él los los churrascos servía los a su compró casa. él. Por eso, ¿qué ganaba? Eso, Reconocimiento, poder. ¿Qué ganaba no. entonces? Porque de verdad que nos cuesta entender por qué. Porque nos cuesta. A ver, le voy a decir Pero la sí verdad, abogado. Yo está entiendo claro lo que se su ganó. labor, Se pero ganó me la cuesta cárcel, creer se que ganó él la era cárcel, está tan preso, perdió inocente, su... digamos, de no entender que lo que estaba haciendo era un delito, digamos. No Y sé. luego Eso. también me cuesta entender entonces qué ganó, porque ahora parece ser el único que va a pagar por todo esto. No ganó nada, po. Si un día está Y preso, eso es lo que perdió la preocupa. PDI, tiene sus cuentas abiertas, ha perdido... Imagínense, hasta la mañana de ese día, Sergio Muñoz era incluso una figura internacional a nivel de las policías internacionales, recibió reconocimientos por la gestión de la PDI había asumido todos estos problemas y había ascendido significativamente en la apreciación pública, incluso más que Carabineros en otras materias. Entonces, Sergio Muñoz Yáñez no ha ganado nada, ha perdido mucho. Si por eso él reconoce que es la decisión más horrenda de su vida. Y por eso reconoce que con toda su experiencia, aún así cayó. Yo le diría, abogado, que va a ser difícil en el tribunal, no digo que no lo logre usted, pero él era subdirector de inteligencia, usted mismo lo dijo. Nadie es tan inocente si llegó a ser subdirector de inteligencia de una institución como esta. O sea, el subdirector de inteligencia lo que tiene que hacer es estar metido en cómo piensa el delincuente. O sea, vamos a hablar de quizás el tipo con más equipo para entender, para tratar de meterse en los delitos, para tratar de meterse en las organizaciones criminales. Entonces va a costarle un poco, colega, decir que un subdirector de inteligencia era tan naif como usted lo ha pintado. Es como si Putin fuera naif, porque Putin venía de la KGB y ahora es presidente de Rusia. No digo que no sea, pero le digo, es un punto a tener en consideración. Sí, estoy de acuerdo. Pero como en el sistema no se pueden hacer inferencias generales, sino que hay que verlo caso a caso, Ah, verdad, sí. efectivamente uno pudiera esperar que esa era la conducta. No quiero hablar mal de nadie nuevamente, pero recuerdo un texto que leí hace poco, una entrevista muy interesante a quien fue por 18 años director del Mossad. Y le preguntaban, ¿cuántos abogados tiene usted en el Mossad para todo esto? Ninguno, porque todo lo que hacemos está al margen de la ley. Pues bien, en este caso entonces, yo diría, en este caso en particular, lo que faltó fue tiempo de reflexión. Hassan. A mí, antes que no comparto tanto con Daniel Istingo sobre la inteligencia chilena. Yo creo que hay mucha gente inocente en el sentido ingenuo que llega a la inteligencia chilena. Bien incompetente la institución. Yo tengo un problema con lo que escucho de su relato, señor abogado. Incluso estoy dispuesto a creer más al señor Muñoz y su inocencia, su ingenuidad en esto, pero lo que encuentro un problema es que uno o puede decir, Muñoz es víctima de unas personas poderosas que están tratando de blindarse ahora, cortando el hilo por lo más fino, o uno dice, no, acá el problema es netamente el señor Muñoz, él es el culpable, no queremos hablar mal de nadie más, porque acá el problema es Muñoz, pero quizás su delito es menor. Y yo creo que hay que escoger uno de estos. Acá hay un juicio judicial, y hay un juicio por la opinión pública. Y el juicio por la opinión pública, abogado, lamentablemente es muy en contra de Muñoz. Lo que me preocupa es que la misma fiscalía que filtra toda la tercera, ¿ya?, que da información de personas como Daniel Jadwe o Comeo, las personas que no convienen a los dueños de la tercera y la segunda, no van a estar filtrando. Que desde Hermosilla, abogado de los corruptos, está su socio Chadwick, y desde Chadwick llega el fiscal nacional Valencia.
¿Ya? Acá hay un juicio de la opinión pública que no van a hacer en los medios masivos porque hay personas que están blindados. Dentro de las personas blindadas no está su cliente, el señor Muñoz. Entonces yo estoy dispuesto incluso de comprar eso que él es más inocente y lo están cortando por el hilo más fino, pero entonces tenemos que ver las otras personas y a mí me preocupa mucho que esas personas en el corte de la opinión pública están siendo blindados en este momento y no sé si la fiscalía va a llegar a esa gente porque el encargado de la fiscalía es parte de esto. Bueno, ahí está el rol de la prensa libre, de la investigación periodística, y está el rol de una sociedad democrática. Yo debo entender que esa es una prueba. Creo que el legítimo interés a saber está presente, creo que están las herramientas, y creo que el control social, eso sí, y en eso llamo un poco, y vuelvo al concepto de prudencia, no debiera hacerse en el tribunal de Twitter, ni tampoco en el comentarista bajo páginas de distintas zonas. Porque, bueno, todos sabemos que hay muchos comentaristas que no son realmente, ¿no? Son seres artificiales. Ah, bueno, sí. Pero las Pero personas han sido naturales que injustos con su realmente... cliente, la opinión pública, los medios, todo lo que está atacando. ¿Se siente? No. Yo creo que evidentemente si hoy día existiera la dilapidación anticipada, digamos, y la lapidación anticipada, lo pondrían en la plaza pública, que cada cual pase y le tire un camote. Yo creo que habría muchos dispuestos a hacer eso. El punto es que Entonces, hoy día en la sociedad moderna y democrática esas cosas no deben ocurrir. Eso lo Y el concuerdo con problema hoy usted. día es que, mire, hoy día el bien más escaso es la paciencia. La gente quiere todo de inmediatamente, al mismo tiempo, en todo lugar. Entonces, la justicia de Twitter es instantánea. Después interesa un soberano. que sabe lo que Fin. pasa, abogado. Yo entiendo, por supuesto, usted no puede estar de acuerdo con que la justicia, ¿no es cierto?, se haga en las calles. Por supuesto que no, y nadie está de acuerdo con eso. Pero sí tenemos todo el derecho a que este tipo de casos nos quiten toda la fe en las instituciones públicas. Ah, tenemos los últimos, ¿no es cierto?, 2 directores generales de la PDI investigados por casos que tienen que ver con corrupción, más allá del resultado que esto tenga. Luego, al de Carabineros, ¿no es cierto?, el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, formalizado por al menos omisión, este 7 de mayo supuestamente, en la formalización por casos de violaciones a los derechos humanos. Personas que supuestamente nos tienen que cuidar, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va minando y minando la fe pública. Además, saber que el gobierno, usted mismo lo ha dicho, en 3 ocasiones llamó a Sergio Muñoz y no le pidieron la renuncia. Nos lleva a pensar entonces, ¿qué piensa usted? ¿Quién manda en este país? Porque de verdad el señor Muñoz supuestamente debería haber estado, ¿no es cierto?, cumpliendo su labor, pero termina seducido, voy a usar su lenguaje, por este abogado, que era el que trabajaba para el Ministerio del Interior y por lo tanto él entendió que era para sus jefes, pero vinculado directamente a la élite y al poder. Según usted, llevándolo así con el mismo argumento suyo, digamos, que él quería el beneficio para la PDI, ¿no? Entonces él sintió que incluso tenía que delinquir para poder tener esos beneficios para la PDI, o al menos actos indebidos, si dejémoslo ahí, más que delito. Entonces, como que uno se pregunta, entonces, ¿quién manda en este país, pues? Eso es central lo que dice usted. ¿Y por qué se lo digo y se lo concedo? Porque entonces mi deber como defensor en esa causa, y el deber de todos nosotros como sistema judicial, y particularmente el deber de la Fiscalía, es investigar rápidamente, de manera transparente y completa, toda esta causa. Y en esto lo que yo voy a hacer es, antes que entorpecerla o retardarla, es privilegiar que las diligencias se hagan pronto y rápido, para confirmar o descartar sospechas y perfilar claramente qué es lo que se imputa al señor Muñoz Yáñez y qué consecuencias tiene. Si aparecen otras personas responsables de sus actos, lo que yo no voy a permitir es que a mi cliente se le enjuicie por hechos ajenos con evidencia ajena. Él, si tiene que cargar algo, es por hechos propios, Claro. con evidencia propia. Esa es mi instrucción. Él, de manera, voy a parafrasear, con serena firmeza,
y viril energía, lo que me ha dicho es, vaya para adelante. Y si lo que tenga que asumir, lo asume. Pero lo mío, no lo de otro. Ahora, entonces, Entonces, cuando usted dice eso, yo puedo pensar que vamos a llegar a otros nombres que son más poderosos. ¿Estoy en lo correcto? Porque ¿Quién usted vio dijo que mañana? venían sorpresas. Como dicen las tías en el campo. ¿Quién vio mañana? Ya. ¿No nos puede adelantar algo? Ya que filtran, todos filtran. Vamos. No nos No, puede porque ahí adelantar a la presidenta. terminamos todos imputados al Claro. final del programa Sí, por es una orden verdad. pero judicial. usted no teme que su cliente termine como usted no teme que su cliente termine como chivo expiatorio, entonces. Que O sea, él no lo va a haber- permitir, acaba de que eso- decirlo. Sí, No sí, lo va a por eso permitir, pregunto. si no Que teme. entonces va a llegar la Eh, información sobre las personas que están Es culpables que en ese Hassan, sentido. yo no tengo la misión de entregar un chivo expiatorio, porque además esto no es una ordalía, digamos, ni un juicio divino. Y Sí. por otro lado, si usted recuerda, esos juicios divinos, los chivos expiatorios, supondría, como ocurría en la antigüedad, que le abrieran el vientre, revisaran las vísceras y las Tal quemaran cual. en la plaza pública. Yo no estoy dispuesto a que mi cliente pase por eso, por el contrario. Si tiene que asumir lo que le corresponde, será lo que corresponda, pero por hechos propios y actos propios. Si la Fiscalía quiere aclarar esto, y en mi misión debe ser rápido, Aquí, porque eso es lo que decía Alejandra. La Claro. sociedad tiene que saber pronto y rápidamente qué es lo que ha pasado, agotar las diligencias. Si dice que hay personas que tienen que venir a declarar, ¿y usted cree que va a citar la ser Ojalá. rápido? Sí. ¿Cuánto tiempo dieron de investigación? 120 días, pero en definitiva, en este caso en particular, la Fiscalía ya debiera haber dicho, si la audiencia dijo el martes pasado que al menos había 5 personas que debían declarar, esas personas ya debieran haber declarado. Si comienzan a dilatar su citación, si comienzan a que no lleguen, si comienzan a decir que no tienen tiempo, que están en otra, eso no se vería muy bien. Lo que A debe su, hacerse en este caso es agotar esto rápidamente. a su juicio, a ver, esas 5 personas, ¿está incluido Chadwick, por ejemplo? Que ya ha Yo no lo aparecido. dije. No, no, no. ¿No? Se dijo en audiencia, eran más bien personas vinculadas al contexto de estas investigaciones. Ya. Y entonces, ahora solo ahora quiero su opinión como abogado penalista que usted es. ¿Cree que en algún momento vamos a ver al señor Hermosilla llegando a algún juicio por algo? Porque de verdad que digamos la verdad, la opinión pública nos preguntamos, ¿dónde está el señor Hermosilla? ¿Dónde está y por qué no está en tribunales? Por alguna de las cosas que estamos viendo, digamos, no me refiero a este caso en particular solamente. Aquí quiero como su opinión como abogado penalista. Mira, Alejandra, en este caso, si la condición del señor Hermosilla cambia de testigo a imputado, es muy probable, pero eso depende de la Fiscalía. Si la Fiscalía entiende que hay antecedentes que pueden significar otra persecución penal por hechos distintos al caso Audios, podría y tendría la obligación legal de iniciar una investigación para que uno se defienda. Y esto es bien importante no perder de vista que la formalización es un acto de garantía, no es una acusación ni un auto de reo como hace 30 años en Chile, con esa carga semántica espantosa que tenía, sino que es la ventana para que usted pueda defenderse y ejercer la totalidad de sus derechos. Entonces, con esa aclaración, en los procesos penales todo es posible. ¿Quiere hacer otra pregunta, Daniel? Sí, es que lo que ¿O pasa es le que leo los comentarios? Leemos los comentarios. Porque tenemos muchísimos comentarios que le quiero leer al abogado. Sí, hay porque, mucho por ejemplo, debate en leo- nuestro público. Yo leo acá Mariela Conejeros Das, aquí dice, Sergio Muñoz será el chivo expiatorio de la derecha. Y bueno, se dejó embaucar y cayó ante palabras bonitas de Hermosilla. Tamara Casado dice, nadie se equivoca. Muñoz tenía poder y gestión. Hoy toca responder ante la justicia. Carlos Mondaca, el abogado está haciendo su trabajo. Busquen en sus reflexiones preguntas y aprovechemos de ver una vez más cómo funciona el poder. María Cristina Cárdenas, según este abogado, el señor Muñoz es un pobre hombre que no se daba cuenta de nada. Damaris White dice, Muñoz debería empezar a cantar para no irse solo a la cárcel. Salaude dice, me da la impresión que se está pavoneando solamente. Muñoz está listo. Juan Alberto Contreras Saldías, Red de Protección al Clan Piñera y sus agresores. Eduardo Flores Cisternas, Muñoz tomó una decisión. Se equivocó, mejor que asuma las consecuencias de sus decisiones. En nuestro público que está hablando ahora en Facebook y YouTube con distintas opiniones, abogado, ¿qué le parece? Me parece muy bien que la gente pueda expresarse con respeto, con claridad, su punto de vista. Me parece muy valorable, además, que lo hagan de manera incluso más respetuosa que como pueden hacerlo los colegas en los debates judiciales, a pesar de las plataformas.
Y me parece fantástico que en una sociedad democrática la gente pueda decir lo que piensa. Me parece muy bien. Muy bien. Daniel. No, no, está bien. Yo te vi que querías decir algo. No, lo que pasa es que a mí se me viene un poco a la cabeza lo que pasaba con Catalina Pérez, con la alcaldesa de Maipú, que son tratados de forma distinta, ¿cierto? La desigualdad de trato en los tribunales y la fiscalía. Y en este caso vamos a ver cómo funciona también, porque ya está con prisión preventiva. La alcaldesa de Maipú nunca tuvo prisión preventiva. Ahí hay robo de dinero, ¿cierto? Robo de dinero. Y tiene un marido que ya se comprobó que mandó correos electrónicos para despedir gente, la municipalidad, etcétera, etcétera, que es el diputado Lavín. Pero por otro lado, el caso convenios, a Catalina Pérez le dieron, pero como bombo en fiesta, cuando era pareja, ¿cierto?, de uno de los personajes ahí. A esos personajes los han puesto a chaleco amarillo, prisión preventiva. La visión, ¿cierto?, como del público, que usted me parece muy bien cuando dijo son hechos de interés público. Todos estos que estoy mencionando son hechos de interés público, pero son tratados de distintas formas. Y esa impresión que yo como abogado tengo, imagínense yo, que se supone que estudié esta cuestión, ¿cómo la verá el resto de los chilenos, no? Como uno sí, el otro no, es que Lavín es hijo del otro Lavín, y entonces, no sé, ¿cómo lo ve usted estas diferencias de trato? Las Desigualdad ante la ley. ¿existe, no existe en su opinión? Creo que son decisiones de lo que los norteamericanos, sus tribunales denominan las LLR, Local Rules. O sea, cada tribunal define cómo lleva la audiencia. Si a alguien le ponen la chaqueta amarilla o no, si le ajustan las medidas cortas o largas o no, tiéndase la esposa y las cadenas a los tobillos. Pero lo cierto es que solo puedo coincidir con la gente en que lo primero que se me viene a la mente y reverbera es esa canción de León Gieco. El sistema es un monstruo grande y pisa fuerte. Y con eso hay que lidiar. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias, abogado. Una última pregunta. Usted está en casos de alta connotación pública. ¿Por qué tomó este caso también? ¿Lo llamaron o a usted también le interesó tomarlo por su alta connotación? No, me llamaron los colegas que estaban antes, que eran colegas institucionales, que cuando Sergio toma la decisión de renunciar a la PDI ya no podían seguirlo asistiendo. Me preguntaron si estaba en condiciones de asumirlo. Había que actuar muy rápidamente y trabajar todo el fin de semana, ver si eso no tenía topes con otro tipo de investigaciones o cuestiones. Concluimos que no. Bueno, yo con don Sergio antes no tenía una relación personal ni directa extensa, si bien él fue también prefecto regional en una de las zonas donde nosotros tenemos nuestra oficina. Me topé con él presencialmente algunos años atrás, pero tenía también de él una opinión profesional de alguien comprometido y bueno, era un caso efectivamente complejo, pero nosotros en materia penal, y bien lo sabe Daniel, a veces funcionamos como jusistas o urgenciólogos. Muchas veces tenemos que trabajar en la sala de emergencia con personas que llegan al fin y al cabo muy afectadas, personas de carne y hueso al fin y al cabo. Y bueno, nuestro deber es trabajar rápido y dejarlo estable dentro de su gravedad. Después verán qué hacen los prácticos. Muy bien. Gracias, abogado. Muchas gracias por esta entrevista, que es donde pudimos conversar con tranquilidad también. Siempre es importante hacerlo, conocer un poco más de los antecedentes y la opinión pública tendrá su propia mirada sobre cada una de estas cosas que efectivamente no podemos negar. Están haciendo un flaco favor a las instituciones democráticas que deben mostrar que funcionan. Muchas gracias, abogado, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Chao, chao. Buen día, buen fin de semana. Hasta luego. Eso, igualmente. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.